tengo muy mala señal, pero si me están escuchando bien y si no, pues igual me quedaré aquí con la idea de que me escuchan. Se escucha muy Bien, cada mañana, al inicio de cada jornada, todos nosotros tenemos hábitos, ¿cierto? Tenemos unas costumbres ya muy marcadas. Habitualmente, todos al levantarnos de la cama vamos al baño, otros van a la cocina, otros buscan un lugar de estudio, pero habitualmente siempre estamos siguiendo un patrón de conducta. No nos damos cuenta lo marcado que es. De pronto cuando reflexionamos en el tema es que nos damos cuenta que estamos siguiendo una rutina de la cual no somos lo suficientemente conscientes. Esas rutinas matutinas, esas maneras de empezar el día, son determinantes para lo que ocurre el resto de la jornada, para nuestro estado de ánimo, para el cumplimiento de metas, para el cumplimiento de responsabilidades. Por eso los psicólogos y las personas que abordan este tema desde el punto de vista, pues, del desarrollo personal, opinan de lo importante que es que todos tengamos muy claras esas rutinas y marquemos hábitos muy positivos al comienzo de cada jornada, en la mañana. Uno de esos hábitos importantes es a qué horas empezamos el día. Generalmente estamos sujetos a las responsabilidades. Si tengo clase a las 8, entonces me levanto antes de las 8. Pero si tengo clase a las 6, entonces madrugo un poco más. Dentro de esos hábitos, algunas personas acostumbran oír noticias, estar atentos a las noticias, escuchar algún tipo de reporte, y ya hay ciertas emisoras a las que estamos acostumbrados a escuchar. Y eso también es determinante para el estado de ánimo del resto del día. La verdad es que vivimos en un país, muchachos, profesores, docentes que nos acompañan en esta reunión, vivimos en un país donde las noticias con las que empieza el día o termina el día nunca son lo suficientemente esperanzadoras o buenas. Estamos en un país donde las noticias constantemente son negativas, son noticias tristes, son noticias deprimentes. En estos últimos días hemos vivido una situación muy convulsiva, muy agitada en el país, que tiene que ver con el orden público, con lo que está pasando en las ciudades, etcétera. Pero lo que yo quiero decirles es que los hábitos en la mañana nuestros deberían incluir de manera irreemplazable un encuentro con Dios. No sé cuántos de los estudiantes nuestros, desde que son estudiantes de la UNAC, han escuchado muchas veces profesores, docentes, nuestros decanos que hemos tenido, los coordinadores hablar de este tema, y los capellanes que ustedes han tenido, el profesor Milton que estuvo antes de mí, pero nosotros siempre insistimos en la importancia de que en la mañana muy temprano tengamos un contacto con Dios. Hay un texto que ilustra lo que estoy diciendo y se encuentra en Lamentaciones capítulo 3 versículo 23, que dice: buenas nuevas hay para cada mañana, grande es su fidelidad. Es un texto muy conocido de la Biblia que algunos lo repiten de memoria, porque dice algo muy bonito para empezar cada mañana, que dentro de los hábitos matutinos que tengamos todos, podamos incluir esa reflexión. Buenas nuevas significa buenas noticias. La W, Caracol, RCN no tienen exactamente eso que ofrecernos temprano en la mañana. Buenas noticias no es lo que vamos a escuchar. Pero si sintonizamos la Biblia, si nos sintonizamos con Dios a través de la Biblia, encontramos que este texto es una realidad. Buenas nuevas hay para cada mañana. Grande es su fidelidad. Es decir, la buena noticia para empezar el día, todos los días, cada vez que querramos hacerlo, es que Dios es fiel. ¿Dios es fiel a qué? Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a la intención que Él tiene de bendecirnos, y por eso ese es un buen pensamiento para empezar el día. Me parece muy interesante que el escritor bíblico de Lamentaciones, que es el profeta Jeremías, lo exprese de esa manera. Buenas nuevas hay para cada mañana. O sea, si tú quieres sintonizar algo positivo en la mañana, no es ni la W, ni Caracol, ni RCN. Si tú quieres sintonizar algo positivo en la mañana, atiende la voz de Dios y Él te recordará que Él es fiel, que esa es la mejor noticia para empezar el día, para enfrentar los retos de la jornada, como docentes o como estudiantes o como empleados o lo que sea que estemos haciendo. Nada mejor para empezar el día que recordar la fidelidad del Señor. Que Dios nos bendiga en este día que está terminando, pero que desde mañana temprano podamos
tener ese contacto con Dios. Ojalá lo convirtamos en un hábito, como lo decía al comienzo, así como tenemos el hábito de levantarnos, ir al baño, ir a la cocina, ir a la sala o al estudio, también tengamos el hábito de abrir la Biblia, tener un contacto con Dios, escuchar la voz de Dios, y Dios nos recordará siempre su amor y su fidelidad como la mejor noticia para cada mañana. Deseo que Dios nos bendiga. Vamos a orar, si me acompañan, por favor. Señor y Dios, que estás en el cielo, te damos gracias porque siempre extiendes hacia nosotros una palabra de aliento que necesitamos. Cada mañana, si te buscamos, encontraremos en ti promesas, encontraremos palabras de aliento, encontraremos la certeza de un Dios amante y perdonador que toma la iniciativa para bendecirnos. Bendícenos cada mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. ¿Me están escuchando? Sí, un poco entrecortado, pero sí. Listo, entonces, Doc, ahí le doy la palabra para que arranque. Bienvenido. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión de caso clínico. No conozco a los primíparos ni conozco a los de segundo, así que le pediré que voluntariamente alguno de ustedes vaya leyendo el caso clínico que tenemos para el día de hoy. Vamos a hacer una discusión que espero que sea muy nutrida y realicemos una tarea de crecimiento académico bien importante. El caso clínico de hoy es acerca de un vuelco de un automóvil en el que va a haber una víctima. ¿Quién está por allí que me pudiera ayudar para la lectura? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Profe, yo lo Profe, si leo. quiere yo le colaboro. Bueno, hablaron dos. Pueden leer una diapositiva de por medio. Ok. Muy bien, para empezar, esto sí lo digo yo, las imágenes, videos, situaciones y comentarios tienen fines puramente académicos. Si bien algunas imágenes pueden tener un carácter perturbador, solo es un intento por demostrar lo que sucede alrededor del trauma, cómo se genera y permitir la apropiación del concepto de intercambio de energía y lo rápido que una condición puede cambiar y provocar profundos cambios y muchas veces permanentes en la vida de nuestros pacientes y, por qué no, en la nuestra. Ahora sí. Empecemos. Muchachos. En la central del SEM se recibe una llamada en la que informan sobre un incidente de tránsito. Muy bien, tenemos un incidente de tránsito que ocurre en una carretera en la que iba una sola persona sin cinturón de seguridad. ¿Vieron la primera imagen animada? Sí, profe. Profe, no, Sí, solamente pues, se está viendo ahí el video del accidente. Del carro y el carro blanco que gira. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Dentro iba una persona en un vehículo que no tiene sistemas de seguridad adicionales, iba sin cinturón de seguridad. ¿Y así lo ven ahí? Sí, profe. Sí, profe. Y el carro no tiene protección, no tiene airbags. Muy bien, sigamos. Incidente de tráfico en la autopista con un solo herido. El individuo viajaba solo y sufre una salida de la calzada, dando varias vueltas de campana, por lo que sale despedido del vehículo, encontrándolo a 12 metros del mismo. Obviamente no llevaba cinturón y el automóvil no tenía airbag. Muy bien, vamos a pasar entonces a la situación clínica. Hasta ahí lo que tenemos entonces de nuevo es lo que vimos. Una sola persona, un vehículo involucrado y un incidente en el cual el carro sufre un vuelco con varias vueltas
sobre el piso, al no llevar cinturón de seguridad, el ocupante del vehículo es eyectado fuera de él y es la situación que vamos a encontrar. ¿Listo? Muy bien, sigamos ahí. Aspecto general. Paciente agitado que se queja de dolor torácico, abdominal y en MSD. Sin cuerpos Miembro superior extraños, derecho. miembro superior derecho. Sin cuerpos extraños en vía aérea. Muy bien, entonces, atentos ahí, dolor abdominal, dolor torácico y dolor en miembro superior derecho. Sigamos allí, evaluación. Respira rápido y se aprecia dificultad respiratoria. Hay silencio auscultatorio en emitoras izquierdo, timpanismo a la percusión, crepitación y enfisema subcutáneo a la palpación. Se encuentra abombamiento del lado izquierdo, desviación de la tráquea a la derecha e ingurgitación yugular. Frecuencia respiratoria 40, saturación 70%. Muy bien, entonces, ojo aquí, quisiera que mis estudiantes empezaran a participar. Estamos hablando exactamente de las letras A y B dentro del proceso de evaluación. Aquí nos empezamos a dar ideas de algunas situaciones que pueda estar teniendo el paciente gracias a la semiología de lo que estamos encontrando en el paciente. ¿Qué creen ustedes allí que pueda tener el paciente en estos aspectos que estamos evaluando? La vía aérea y la ventilación. ¿Qué tipo de patologías o esos hallazgos a qué nos invitan a pensar? Neumotórax, atención. Neumotórax, atención. ¿Por qué? Por la ausencia de sonido, a la auscultación de ruidos ventilatorios y la ingurgitación yugular que tiene, el efisema. Muy bien, entonces tenemos un evento de taquipnea, que es bastante evidente. Hay disnea clínica y tenemos unos hallazgos que nos van sugiriendo de entrada que el paciente pueda tener una situación grave y delicada. ¿Pudiera tener un taponamiento cardíaco o no? ¿Qué dicen ustedes? Pues tiene dos. Sería Puede ser, sí, posible. profe. Habría que determinar los ruidos. O sea, habría que auscultarlo. Sí. ¿Cierto? Muy bien. Importante, tenemos una frecuencia respiratoria muy elevada y con un deterioro de la saturación periférica de oxígeno. Vamos a continuar. Adelante. No hay sangrado evidente, salvo hemorragia mínima de herida contusa frontal derecha. Pulso radial derecho inexistente, izquierdo débil. Femoral y carotidio normal. Piel cianótica y diaforesis. Diaforesis, o sea, sudoración profusa. Frecuencia cardíaca. 140. Tensión arterial 80-50. Muy bien. Aquí entonces también estamos haciendo un abordaje, una evaluación clínica de dos letras adicionales, la X y la C. Esta es la manera en cómo se presenta el caso, cómo se nos presenta el caso. Para cualquiera, ¿creen que hay algún tipo de lesión importante que uno deba diagnosticar y empezar a tratar en este punto? Algo de lo que estamos encontrando clínicamente sugiere la presencia de algún tipo de alteración, patología que sea necesario tratar en este instante o no. Profe, yo diría que por la ausencia de el pulso refiere a que tenga de pronto una hemorragia interna sobre las arterias que van hacia ese miembro, o de pronto un taponamiento arterial. Muy bien, ¿sí? Pero hay que controlar el neumotórax, porque todos los signos que presentarse en la B indican que ese paciente tiene un colapso en el pulmón izquierdo.
¿Y ese colapso nos generaría alguno de los cambios que estamos viendo en este instante o no? Podría ser el causal de que el pulso radial derecho esté insuficiente, pero también había que buscar que no hayan otros signos de shock. No se escuchó muy bien, no sé si ustedes escucharon. Profe, la taquicardia del paciente también la podría explicar. La taquicardia, muy bien. Y si una persona tiene la piel está cianótica y con diaforesis, ¿indica algo? Hipoperfusión, signos de shock. Signos de shock, correcto. ¿Por qué entonces puede tener el pulso radial derecho ausente, pero en el izquierdo sí? Eso fue por el neumotórax, atención. Un taponamiento cardíaco. Una lesión vascular, profe. No, vasodilatación. Muy bien, entonces si tenemos un taponamiento cardíaco o un neumotórax, atención, la manifestación va a ser sistémica. Vamos a tener un comportamiento de choque sistémico, es decir, van a estar todos los pulsos de forma inadecuada. Si estamos ante un incidente de trauma y tenemos una ausencia vascular periférica, es correcto, debemos pensar entonces en una posible lesión vascular. Y recuerden que siempre que pensemos en una lesión vascular, vamos a pensar en un posible foco de hemorragia que no estamos viendo por la ropa del paciente, 1, y 2, una posible lesión neurológica asociada, un nervio periférico que también puede estar lesionado y hay que ir a evaluar. Muy bien, ¿qué nos dicen estos signos? 140 de cardíaca con presión 80-50. Profe, pues dado el hecho de que no tiene una hemorragia mínima, pues no tiene una hemorragia evidente, exsanguinante, y pues la que hay es mínima, pues es imposible, es bueno pensar en otros tipos de shock, pues no solamente un shock hemorrágico, sino también puede ser un shock de tipo neurogénico, creo que lo acabas de mencionar. Daño pues a la inervación simpática del corazón, y el corazón pues pierde ionotropismo, o sea, contractibilidad, y pues en el intento de compensarlo aumenta la frecuencia cardíaca, y pues obviamente por la sed de aire que tiene debido a neumotórax aumenta la frecuencia respiratoria. Bien, ¿alguien más? La frecuencia Profe, yo de cardíaca pronto me atreveré. Dale, Aquí compañero, está. sigue. Pues yo digo que la frecuencia cardíaca 140 pues es un estado compensatorio del shock. Casi que precisamente pues en el trauma pensamos principalmente en el choque hemorrágico o en el choque hipovolémico. Correcto, o sea que sería una manifestación de choque. ¿Temprano o tardío? Temprana. Temprano. Temprana, profe. Muy bien. Nos preocupa la hemorragia de la cara, de la región frontal. Profe, no, con estos síntomas y con estos signos, yo creería de que de pronto tenemos una hemorragia interna, no visible en el momento, porque vemos una frecuencia cardíaca muy alta y la tensión arterial está muy baja, o sea, el corazón está intentando compensar la falta de circulación en el cuerpo. Excelente, correcto. Entonces pensamos que pueda tener una hemotensión por la clínica y eso nos explica el shock, ¿sí o no? Pero adicionalmente tenemos que pensar en que tenga otra manifestación adicional u otra condición adicional de shock. Recuerden que iba en un carro y salió despedido del carro. Y si no vemos sitios externos de sangrado donde pensaríamos que puede estar sangrando, donde quisieran buscarlos. Internamente. Internamente. Tórax, ¿dónde más? Abdomen. Abdomen. Pelvis. Pelvis, Cráneo. Creo que el paciente refería a dolor abdominal. Sí. Profe, no debemos olvidar también la frecuencia respiratoria que está aumentada y puede ser por el neumotórax y de pronto tengo un enfisema pulmonar por el golpe. Tiene un enfisema subcutáneo, que es aire debajo de la piel, que se relaciona con eventos en los que hay una perforación del pulmón y una fuga o una fístula hacia la piel. Entonces, en este caso tenemos sitios de sangrados ocultos, son siempre tórax, abdomen y pelvis, y el abdomen incluye la región retroperitoneal, que no da síntomas, y nos falta uno,
El cráneo no, porque es una cavidad demasiado pequeña. Tiene que ser uno muy, muy cabezón, en donde la Los cabeza le exceda el tamaño. Y tenemos huesos largos, correcto. Fémur y húmeros. Principalmente fémur, más que el húmero como tal. Y si tenemos una ausencia de pulso radial, pues hay que ir a buscar si de pronto tiene una lesión grave de la arteria braquial que explique en parte el choque que tiene. Entonces empezamos a pensar hasta aquí que tiene un choque secundario a un neumotórax y que tiene posiblemente, o hay que ir a buscar si tiene o no tiene, un evento hemorrágico asociado. Muy bien, siguiente, leyendo. Glasgow. Ojos abiertos a la voz, respuesta verbal confusa y motora agitado con movimientos espontáneos. Muy bien, esos son los datos que tenemos. Esa es la de déficit neurológico, disability. Escala de coma de Glasgow, Glasgow Coma Scale, eso es lo que significan esas 3 letras. Ojos abiertos a la voz, es decir, yo le doy un comando, abra los ojos y abre los ojos. ¿Quién me dice cuántos puntos nos da la apertura ocular en Glasgow cuando abre los ojos? 3. Ok, muy bien, excelente. Respuesta verbal confusa. ¿Cuántos puntos nos da en respuesta verbal? 4. 4. 4 puntos. Y el motor agitado con movimientos espontáneos. Posibilidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 o dudoso o sin datos. ¿Cuánto nos da la respuesta motora? Y ya les explico a los estudiantes de primero y segundo qué diablos es el Glasgow Coma Scale. ¿Cuánto nos da? Sería 4 retirada. Dice que tiene movimientos. Yo creería que sería espontáneo, sería 6. Vamos en 4 o 6. ¿Quién da 5? ¿Alguien dice 5? De pronto los movimientos espontáneos puede ser por el dolor. Podemos darle 5 por dolor. 5 por dolor. Pero este espontáneo no está respondiendo a un estímulo externo, ¿no, profe? Si es espontáneo, ¿por qué lo quiero mover? Habría que verificar si esos movimientos espontáneos, entonces darle la orden de que por favor localice y así determinar, porque pues movimiento espontáneo puede ser muchas cosas. Correcto, entonces para los estudiantes de primero y segundo, en los años 70, 2 investigadores neurocirujanos y neurólogos desarrollaron en la Universidad de modo que cuando lo evaluaran diferentes profesionales a un mismo paciente... Profe, Hola, qué pena. Se te fue el audio cuando dijiste la universidad y no te escuchamos el resto. Qué tristeza. ¿Ahora sí? Sí, profe, ya. Ok. Muy bien. En los años 70 en la Universidad de Glasgow, en Escocia, 2 investigadores, las doctoras Teasdale y Jennett, desarrollaron una escala que permitiera la medición de los diferentes niveles de alteración de la conciencia en pacientes con coma médico, no traumático, médico. ¿Por qué? Porque hasta la fecha había un inconveniente grande y es que cuando pasaban y evaluaban un paciente, un grupo de neurólogos, uno decía que estaba obnubilado y al rato pasaba otro y decía que estaba en estupor superficial y al rato pasaba otro y le parecía que era somnoliento y entonces podía ser que para todos estuvieran en un mismo nivel de conciencia, sin embargo, el nombre que le daban era diferente y eso permitía que uno no sabía si el paciente por ratos estaba mejor y por ratos estaba peor o si simplemente estaba en un estado constante de disminución de su estado mental y el problema era del lenguaje. Por esa razón, para hacer objetiva la evaluación, se desarrolla la escala de coma de Glasgow que valora 3 elementos: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. En el ocular evaluamos la apertura ocular, son 4 puntos de evaluación. Si tiene los ojos permanentemente abiertos, si los abre cuando yo le indico,
si los abre cuando yo le genero un estímulo doloroso, y no es cualquier estímulo doloroso. Se puede leer cuáles son los estímulos dolorosos adecuados para la escala, los que ellos hicieron en los años 70, en la página web de Escala de Coma de Glasgow, que son básicamente una presión sostenida con un objeto romo sobre una uña, o un pellizco en la región posterior del trapecio, o una compresión de la zona donde emerge la raíz frontal del trigémino. Esos son los estímulos dolorosos, y lo digo porque es tristemente frecuente ver cómo muchos profesionales, incluso neurocirujanos, realizan estímulos dolorosos inadecuados, como el frote de los nudillos contra el esternón, o como el pellizco del pezón de una tetilla, y eso es inadecuado. Así no se evalúa la escala, de manera que así no se evalúa el dolor. En la respuesta verbal se evalúa la orientación. El paciente debe estar orientado, debe saber qué año es y su nombre. Cuando no responde eso, pues le resto un punto, empiezo en 5, bajo a 4. Si el paciente no solamente está desorientado, sino que además dice palabras que no tienen nada que ver con el incidente, pongo 3 puntos. Si solamente emite sonidos y ninguna palabra que yo entienda, le doy 2, y si no emite ningún tipo de sonido con ningún estímulo, le doy 1 punto. En ninguna de estas mediciones del Glasgow da 0. La mínima medición en cada una es 1 punto. Y finalmente, en el motor, que es el que tiene más valor, es el que se evalúa indicando al paciente que ejecute una orden, de tal modo que en lo que tenemos de información del caso, pues nos quedamos sin ese dato específico del componente motor, y es por eso que tenemos dudas. 6 puntos se le da al paciente que obedece órdenes sencillas, tales como apriete los dedos, apriete mis dedos poniéndole la mano de uno sobre la mano de ellos, cierre la mano, abra la mano, mueva los dedos de los pies, abra los ojos, cierre los ojos, apriételos, muestre los dientes. Una orden motora sencilla. Si no lo hace, le quito 1 punto. Si el paciente, yo le genero un estímulo doloroso de los que mencionamos, moviliza una extremidad superior y lleva su mano hacia el sitio donde yo estoy generando dolor, del lado sano, eso es localizar. Si el paciente quita la parte de la extremidad que yo le estoy generando dolor, así como cuando uno se quema en la cocina con algo caliente, que no sabía que estaba ahí, que es un movimiento como torpe, brusco, en el que quita una parte del cuerpo que se está lesionando, ese sería el reflejo de retirada o de flexión normal. Si tiene un estado más deprimido, cuando yo hago el estímulo doloroso, genera una flexión de los bíceps y de las muñecas. Esa es una flexión normal, anormal. Cuando pierde más conciencia y ejerce el estímulo doloroso, hace un movimiento de extensión de las articulaciones más grandes, rodillas y codos. Esa es una extensión anormal. Y finalmente ninguna respuesta, cuando a pesar del estímulo doloroso no hace ninguna respuesta. Y esa es la escala de Coma de Glasgow. Entonces, en este caso nos quedamos con la duda si en el último motor son 6 o 5. No sabemos todavía. ¿Cuánto llevamos de las otras dos, de ojos y verbal? 7. 7. O sea que tiene bajito 7, más lo que nos dé el motor, que serían entre 5 y 6 adicionales, o sea, tiene un Glasgow entre 12 y 13 posiblemente, ¿cierto? Muy bien, esta es la evaluación de la D. Sigamos por aquí. Abrasiones en hipocondrio y flanco izquierdo con dolor a la palpación, distensión, defensa y ausencia de ruidos intestinales. Entonces, ¿qué será que tiene aquí el paciente? ¿Por qué tendrá ausencia de ruidos intestinales? Profe, yo pensaría que pues dado a los signos vitales debe haber una hemorragia, si no es externa ya podría ser interna, y yo pues creería o sospecharía que es una hemorragia interna en el abdomen
por el dolor pues a la palpación, la distensión y pues que no hay presencia de ruidos intestinales. Entonces yo sospecharía que de pronto puede haber una irritación a nivel del peritoneo y puede causar esto la hemorragia interna. Muy bien, entonces una opción es que tenga una lesión intraabdominal con sangrado. Y si fuera una lesión intraabdominal, ¿cuáles son las vísceras que más sangran por allá adentro? El hígado y el vaso. Excelente, El muy bien. hígado, el vaso. Hígado y vasos son las que más van a sangrar y van a generar irritación. Muy bien. ¿Y una perforación intestinal puede llegar a ocurrir en un trauma o no? Sí, profe. Muy bien, entonces en este paciente o tenemos un episodio de sangrado o tenemos un episodio de ruptura de una víscera hueca. Y aquí estamos evaluando dos elementos adicionales. Estamos viendo lo que está sucediendo en el abdomen. Esto es inspección, y hace parte de la E, pero al mismo tiempo el abdomen se evalúa con la C porque es un sitio de sangrado oculto. ¿Listo? Sigamos ahí. Sigamos en la lectura. No ha cambiado. Ya cambió. Ya. Fractura abierta de húmero derecho sin sangrado excesivo. Entonces, de nuevo, estamos viendo que tiene una deformidad en el húmero. Ya lo mencionamos que es otro de los sitios de sangrado oculto, entonces hay que tenerlo en cuenta. Importante, no tiene sangrado excesivo, entonces habría que evaluar en la escena si hay una mancha importante de sangre atrás. Entonces ya está el choque profundo y ya casi no sangra. De nuevo, estamos haciendo una evaluación de la X y de la C. ¿Qué dicen? ¿Le ponemos un torniquete o qué? Uno no puede poner torniquetes. Profe, como no hay sangrado excesivo, no sería prudente porque se cortaría la poca la poca circulación que hay en ese miembro, por lo que no tenemos pulso tampoco. Listo. ¿Alguien le pondría un torniquete? Viendo cómo está el paciente hasta ahí. Bueno, que llegamos a la escena, vamos evaluando y lo que vamos evaluando de la evaluación primaria, vamos indicando tratamiento. Algunos tratamientos los podemos dar inmediatamente, otros tocará esperar más tiempo porque no están disponibles, porque están en la ambulancia, porque toman tiempo realizarlos. ¿Alguien le pondría un torniquete? De Profe, extremidad. más ¿Cómo? fácil, diría yo. Empaquetar la herida sería un poco más fácil y menos traumático en el momento, pues teniendo en cuenta que el sangrado no es excesivo. Muy bien, hay que tener en cuenta el estado clínico del paciente. Está en shock. ¿Está en shock? Profe, Yo sí se lo pongo para disminuir, pues para aumentar la rapidez para atender al paciente, porque es un paciente que tiene un compromiso obviamente hemodinámico y a nivel respiratorio. Digamos que en ese momento el sangrado no es excesivo, pero puede que después sí. Entonces, pues inicialmente un tratamiento inmediato, pues sí sería bueno colocar el torniquete mientras tanto, mientras se hacen los otros tratamientos a nivel del tórax. Muy bien. ¿Alguien más iba a decir algo? Por ahí. No sé si alguno de los profes que está por aquí quisiera opinar. Yo ya expresaré mi opinión en contados instantes. Aquí la pregunta es, ¿está en shock por lo que hemos visto y tiene una fractura abierta de húmero derecho sin sangrado excesivo? Y la duda que tenemos es si le ponemos o no le ponemos un torniquete. Esa es la duda grande. Hasta ahí yo diría, depende. ¿Cuántas personas estamos presentes en la atención del paciente? Si va una sola persona y es una sola persona la que está evaluando, definitivamente cada cosa que me deje de preocupar es importante para la evaluación del paciente. De modo que si yo voy solo y tengo torniquetes,
pues me dejo de preocupar porque ese lugar empiece a sangrar. Eso es una posibilidad. Si van dos personas, una persona puede empezar a hacer un empaquetamiento de la herida, una compresión directa y una inmovilización, y la otra persona puede continuar la evaluación primaria. Listo. Muy bien, nos dicen que no tiene, que tiene aliento etílico y que no tiene antecedentes de relevancia, y obviamente esto lo supimos después, porque el paciente no está en condiciones de contarnos. Esa es la historia que se denomina amplia. Muy bien, la primera pregunta, aquí me pueden ayudar los estudiantes de primero y segundo, ¿cuál debe ser la forma adecuada de colocar la ambulancia y proteger el lugar? Los escucho. Forma de poner la ambulancia y proteger el lugar. De eso, si mal no estoy, ya se habló un poco la vez pasada. Debería colocarse tratando de tapar la vía, o sea, de tal manera que los demás carros no obstruyan el paso. Listo. ¿Y cómo se haría? Esto aparentemente ocurrió en el carril izquierdo. Míralo ahí. Profe, se debería poner, qué pena, se debería poner diagonal en direccional separador o a la verma. Entonces tenemos la escena, esta es nuestra escena. Aquí está el carro, hay algo de humos, pero no hay fuego. Y aquí está el carro volcado. Nos dijeron que era la autopista, es una vía de alta velocidad y es justo en este lugar, muy cerca de la berma izquierda. Profe, entonces una pregunta. ¿Asistencialmente solo ha llegado al sitio ambulancia o también hay personal de bomberos? Llegó la ambulancia con un camión de bomberos. Profe, entonces, para proteger la escena, se pondría el camión de bomberos a una cierta distancia, pues mirando ya lo que es un poquito, comando de incidentes, para proteger pues la vida, lateralizado pues y con cierta distancia y unos conos de protección también después de la máquina. Y la ambulancia se coloca también a una cierta distancia después del incidente para cuando salga la víctima tenga una salida rápida pues hacia un hospital. Muy bien, correcto. Entonces, hacemos un manejo del incidente de tráfico, del área de incidente de tráfico. Esta es dentro de las recomendaciones que dan las diferentes agencias internacionales, en las que voy a tener unas áreas de advertencia previos al inicio del área que va a quedar aislada, donde tengo unas zonas de transición que se colocan en diagonal, atrás y adelante, y unas zonas en las que voy a trabajar. Dentro de esas zonas de actividad, de la activity area, voy a tener el lugar del incidente y unos espacios que voy a dejar atrás y a los lados para poder realizar mis labores y evitar accidentes. Entonces, en este caso, aquí me fui adelante. Esta sería una de las ubicaciones recomendadas cuando pueda suceder sobre el carril derecho. Aquí lo que estabas diciendo, la colocación del camión de bomberos como parte de las estrategias de protección del personal que está trabajando. Se deja un espacio por delante y por detrás para permitir, en caso de que algún vehículo continúe, pues tenga como este espacio de amortiguación, eso se llama buffer. Y finalmente el área de trabajo, la ambulancia por delante, de tal modo que en caso de un incidente no termine dañada también o el personal lesionado, y permitiendo entonces también un espacio de trabajo entre el incidente y la porción lateral. En la ubicación que tenemos, pues sería esta misma imagen, pero ya del lado izquierdo, si tenemos la presencia del camión de bomberos, localizarlo de la misma manera, de tal modo que podamos salir prontamente del área. Muy bien, excelente. ¿Por qué es importante? Pues porque si no, sucede esto que estamos viendo ahí. No sé si la imagen ustedes la ven en movimiento o no. ¿Sí se mueve para ustedes? En mi celular todavía no se mueve. Profe, sí se mueve.
Y ahora sí, ¿cierto? Sí, profe. Se pausa mucho. Los que lo tienen pausado, hay con una única señal ubicada a unos, no sé, unos quizás 6, 8 metros por detrás. La minivan no la ve, se lleva por delante la señal y por supuesto colisiona desde atrás a ese vehículo, y en ese proceso de colisión empuja al conductor de ese vehículo y posiblemente queda finalmente aplastado por la llanta de atrás del vehículo que estaba estacionado. Más adelante hay otro vehículo estacionado varios metros más adelante, en una posición un poco más segura. Sin embargo, tampoco había señalización adicional. Por esa razón es importante señalizar los sitios de trabajo para reducir la probabilidad de lesiones. Muy bien. Vamos entonces a empezar, hagamos el análisis de la situación clínica del paciente. Ya tenemos todos los datos. Vamos a hacer el análisis de la A, la B, la X y la C, el componente hemodinámico y el componente respiratorio. ¿Quién quisiera decirme qué análisis da? Ya hemos dado algunos. ¿Qué cosas más, en qué otras cosas pensamos en este caso completo, con todos los datos que ya tenemos? Muchachos, hola. Muchachos de tercero. Profe, podemos. En la cara. Bueno, no, cualquiera. Profe, podemos iniciar por el componente respiratorio. Ya tenemos 2 de los 3 criterios para descomprimir el tórax, porque sabemos ya que tenemos un hemotórax a tensión. Correcto. Entonces tenemos un evento respiratorio. ¿La vía aérea está permeable o no? Sí, la vía aérea está permeable. Sí, profe, Sí, está profe. perfecto la vía aérea. ¿Y encontramos algún criterio que diga que es necesario utilizar algún dispositivo adicional? Sí, por la profe. frecuencia respiratoria. Y también mira que en el caso dice que tiene desviación del ataque. Entonces hay una situación que me hace pensar en que la vía aérea puede verse comprometida en algún momento. Sin embargo, de emergencia no sería lo inicial. ¿Y en la B qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos en la B? Respiración. Profe, realizarle apoyo ventilatorio con el BBM Y oxígeno. y oxigenito a 15 litros. Oxígeno, BBM. ¿Alguien le quisiera poner una máscara no reinhalación? Sí. ¿O no? No, profe, la No. frecuencia respiratoria era de 40. Correcto. Profe, cuando disminuya la frecuencia respiratoria, ahí sí se le puede colocar la máscara. Ok, correcto. Muy bien. ¿Y el componente hemodinámico? Ya vimos que no tiene hemorragias exsanguinantes. ¿Qué hacemos con ese shock? A ese paciente, pues hay que, como se encuentra inestable, ya sería colocarle líneas intravenosas, podrían ser 2, con un Gelco 18 para colocarle líquidos y poder llevar esa presión arterial a presión arterial media de 90, de 80 a 90. Muy bien. ¿Y qué le tratamos Posición primero? de Trendelenburg. Posición de Trendelenburg. ¿Qué le quieren tratar primero? Vamos a priorizar. Profe, vía A y B. Recuerde que dentro del enfoque actualizado del abordaje primario del paciente víctima de trauma, desde el área prehospitalaria cambiamos y adicionamos una letra y pusimos la X para hemorragias exsanguinantes
Y después seguimos con la secuencia de letras adicionales, básicamente porque muchos pacientes víctimas de trauma, principalmente en incidentes con armas de fuego de alta velocidad, van a tener lesiones vasculares muy grandes con hemorragias exsanguinantes rápidas que rápidamente los llevan a la muerte. Por esa razón se adicionó la X y se puso al principio. Básicamente es como que tuviéramos dos momentos de evaluación de circulación, el de la hemorragia grave y el del manejo que vamos a dar definitivo. Siempre este abordaje me invita a que yo evalúe a mi paciente, hago un diagnóstico con estos criterios y finalmente doy un tratamiento según si yo encuentro alguna alteración, ¿cierto? Sí, cuéntame. No, profe, pues ahí es como más una duda mía. Al saber que tenemos al paciente hemodinámicamente inestable y sospechamos de la hemorragia abdominal, lo más prudente, digo yo, sería pues contener las pequeñas hemorragias que tenemos, inmediatamente inmovilizar, camilla, ambulancia y directo, porque nosotros en el momento no tenemos cómo parar una hemorragia interna. Muy bien, entonces ahí nos tenemos que preguntar es cuál es la causa o cuáles son las causas de choque y cuáles puedo yo revertir rápidamente, ¿cierto? Aquí quisiera hacer una pequeña anotación y es que esta situación del control de sangrado masivo, si bien es muy frecuente en el medio militar, en el que hay una presencia amplia de armas de alta velocidad y explosiones, gracias a los incidentes terribles de tiradores activos, es decir, de gente que sale a dispararle, civiles que salen a dispararle a civiles indefensos, fuera de un conflicto declarado, como sucede en muchos lugares en los Estados Unidos, pues precisamente esa necesidad del control del sangrado masivo, ocasionalmente la vemos también en las ciudades. La siguiente imagen es bastante impactante, es de la maratón de Boston, y una persona que estaba sumamente cerca del lugar donde hubo la explosión tuvo esta lesión y toda esa sangre que ustedes ven ahí es de esa persona que está evidentemente en shock. Tiene una amputación transtibial muy proximal, debe tener heridas adicionales múltiples, ¿sí? Tiene amputación bilateral, esta es supracondilia, esta es transtibial, ha perdido demasiada sangre por cada una de sus arterias poplitea y posiblemente aquí tanto la poplitea como la tibial, y está evidentemente en shock, está sumamente pálido, muy pálido, con signos evidentes de dolor, sin fuerzas pues como para levantarse y tratando de agarrar su extremidad como una reacción al dolor. Hay muchas otras personas alrededor. En este instante todavía no hay nadie del sistema de salud ni de policía. Estas son imágenes tomadas en los segundos siguientes a la explosión. Las personas que están en el piso son otras víctimas que están allí y este es el escenario. Entonces, en este escenario, este paciente tiene un altísimo riesgo de morir por una hemorragia exsanguinante no controlada. Este paciente requiere control inmediato de sangrado masivo por esas heridas que tiene. Entonces, esa es la importancia de entrenarnos en esta situación. Muy bien. Siguiendo entonces, desde lo hemodinámico, encontramos que creemos que tiene un sangrado masivo que es interno, ¿cierto? Intraabdominal, que la vía aérea no está obstruida. ¿Tiene falla ventilatoria o no? Dijimos que... Sí, señor. Que sí, ¿listo? Vamos a dar soporte con un dispositivo que nos permita hacer ventilación con presión positiva y darle una FI2 muy alta, y definitivamente desde el principio definimos que estaba en choque. Muy bien. Teniendo en cuenta la situación respiratoria, vamos a hacer control cervical. Recuerden que el control cervical va en la A. O vamos a hacer primero tratamiento de la parte respiratoria. Profe, pues ahí lo conveniente primero sería la parte respiratoria, porque lo más posible que tiene es un neumotórax a tensión. ¿Alguien opina diferente? ¿Alguien se iría primero por la columna? No, pues eso depende del personal que uno tenga, porque una persona pues puede estar sosteniendo la cabeza y el otro puede estar haciendo simultáneamente el tratamiento en la B. Correcto, tal cual. Si están solos, van primero por lo más grave. El tipo de choque que lo puede estar matando y que ustedes puedan solucionar, que en este caso es una neumoatención. Lo siguiente será la protección de la columna. Si hay dos personas,
una va a tirarse como esta persona hacia el control de columna cervical y el otro manejar la patología respiratoria pulmonar, ¿cierto? Y definir cómo se va a hacer la ventilación, si vamos a poner un BBM, si vamos a poner inicialmente un collar o vamos a hacer una inmovilización con las piernas, como a veces se hace, donde la persona que está aquí de rodillas utiliza sus piernas como estabilizadores laterales de cabeza mientras se hace el manejo inicial y se le coloca un collar cervical. Muy bien. La vía aérea está abierta, aunque hay distrés respiratorio. El paciente está agitado y no tolera la cánula de Gell. Ya definimos que lo vamos a ventilar con un BBM, ¿sí? ¿Alguien no está de acuerdo? Creo que no. ¿Lo vamos a intubar o no necesariamente tenemos que intubarlo? ¿O hay algún depende? No, profe, no. No se entuba. Tiene un estado de choque profundo y está respirando sumamente rápido. Hay que revisar cómo sigue el paciente pues después de que se hace la descompresión del neumotórax. Correcto. Entonces, si el paciente mejora el componente respiratorio, baja la frecuencia respiratoria, no sé, 28, saturación llega a 95 con el BBM que estamos utilizando y el estado de conciencia no se deteriora, continuamos igual. Si el paciente definitivamente con eso no mejora porque está en un estado de choque profundo, ese paciente requiere manejo avanzado de la vía aérea en el escenario adecuado y finalmente intubación traqueal. Profe, Flujo libre también o debemos, ventilación. profe, también debemos de tener en cuenta que si entubamos al paciente y le damos ventilación antes de comprimir, podemos empeorar el neumotórax. Correcto, muy bien, muy bien. Todo paciente que yo le dé ventilación con presión positiva, si tiene un neumo, empeorará si yo lo intubo. ¿Por qué? Porque le estoy mandando muchísimo más aire a ese pulmón y el neumo se incrementa. Correcto. Entonces tengo que derivar el neumo a tensión en caso de que lo tenga. Esto ya lo vimos, oxígeno, si le doy flujo libre de ventilación con presión positiva, en este caso nos toca ventilación con presión positiva por esos parámetros que encontramos desde el principio. La situación del respiratorio es complicada. ¿Cómo se hace la evaluación de la B? Semiológicamente, ¿cómo lo hacemos? Profe, ¿cómo está? ¿Cómo vamos? Profe, qué pena. Es que los de tercero nos tenemos que ir para clase de 6. Listo, go. Vale, gracias. ¿Cómo hacemos la parte de la evaluación de la B? Semiológicamente. Creo que ahí se utilizaría el IPA, inspección, palpación, percusión y auscultación. Ya se lo puse. Correcto. Entonces, aquí es muy importante, hay que tener en cuenta que en la atención prehospitalaria avanzada se utiliza además el ultrasonido como parte de los protocolos de evaluación semiológica. Correcto, perfecto. Y voy a buscar las 5 lesiones potencialmente letales de la B, que realmente son 4, porque hay una que no mata tanto. ¿Se acuerdan cuáles son? Neumotórax masivo, neumotórax de atención, neumotórax abierto y taponamiento cardíaco. Y la otra pues sería el tórax inestable. El tórax inestable con contusión pulmonar. Correcto. Muy bien. Una vez evaluamos la B, encontramos... Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Esa desviación de la tráquea se considera tórax inestable? Esa desviación de la tráquea es un signo del neumoatención. Es uno de los signos comunes del paciente con neumotórax atención antes de ser intubado. Eso es lo que nos habla la desviación traqueal, que se desvía hacia el lado contrario del área del neumo. Muy bien, una vez evaluada la B, encontramos lesiones importantes, técnicas para realizar ahí. ¿Con qué lo descomprimimos? Con una aguja, ¿sí o qué? Con un catéter. ¿Cuál catéter? Profe, por Hola. 16. 14. Con una Con el 14. más grande que se posea. 14. ¿Y qué tan largo? 14. Aproximadamente 6 centímetros. 5 centímetros, 5 entre 6 8. centímetros. Profe, un paciente de 14 o 16 de más de 8 centímetros. Profe, se introduce hasta que se descomprima el tórax. Hasta que se descomprime y se sienta el aire. Pero es que una cosa es que le pongamos a este un catéter grande y otro a este, ¿no? Son muy diferentes los tóraxes.
Por Eso, eso no profe, se, el por catéter eso se mismo no se va, puede. se va lanzando con el catéter hasta que se siente que el aire empieza a salir, hasta que uno siente la Y si presión. llegamos al tope y no sale, Profe, cambiar de posición de compresión. la cambiamos, no salen. Sí, profe, se cambia de lugar. Si lo hicimos en el segundo espacio intercostal, se coloca en el quinto y traccionamos la piel. Entonces, diferentes estudios han demostrado que la distancia en el segundo espacio intercostal hasta la pleura está entre 4.5 y 5.5 centímetros. Eso depende de la población estudiada. Otra cosa importante, la gran mayoría de catéteres que utilizamos hoy en día son catéteres cortos, de 3 o 3.5 centímetros. Ya no es común encontrar los catéteres de 5 ni de 5,5. Si fueran los de 5 o 5,5, tendremos una probabilidad muy alta de fallos si lo hacemos en el segundo espacio intercostal. Entonces, si yo lo voy a hacer en el segundo espacio intercostal, debo entender que la probabilidad de error es del 38%, pero si me cambio a la región axilar y al cuarto o quinto espacio intercostal, la probabilidad de fallos es del 13%. Entonces, ¿dónde es preferible hacerlo? En el cuarto o quinto espacio intercostal y con línea axilar idealmente anterior, más que la media, ¿sí? Entonces, si yo voy a descomprimir un neumotórax hoy en día con un catéter normalito, pero largo, debe ser idealmente en estos espacios. Sin embargo, recuerden que existen las agujas para descompresión de neumotórax comerciales, que son estas, las cuales son catéteres 14 o 10, que miden más de 7 centímetros. Este, por ejemplo, que es el T-Pack, es una aguja que puede ser 10 o 12 de calibre con una longitud de 8.25 centímetros. ¿Listo? Entonces tengan siempre en cuenta, si tienen una aguja especial para neumo, utilízala en el segundo espacio intercostal. Si tienes un catéter normal largo, lo utilizas en el cuarto o quinto espacio intercostal con línea axilar anterior, obviamente del lado afectado. Una vez que se resuelven los problemas respiratorios, pasamos a la circulación. ¿Cuántos accesos, qué tipo, qué calibre, qué catéteres, qué cantidad de líquidos, qué vamos a hacer con este paciente? Profe, ahí serían 2 vías intravenosas, serían pues de gran calibre, que por ahí puede ser mínimo 18, y cortos pues de 1 pulgada, ya que pues el líquido va a circular más rápido a través de un catéter más corto y de un diámetro más grande, ¿cierto? La dosis sería primero una carga de 1 gramo en 10 minutos, que puede ser un bolo de 100 cc, y la infusión sería, pues luego de pasar esos 10 minutos, 1 gramo en 8 horas en un bolo de Pero 100 esa es la dosis cc. de ácido tranexámico, que no estamos adelantando, de líquido. Si lo voy a poner líquido, esa es la dosis de ácido tranexámico, ¿sí? Entonces, 1, posición, ¿dónde? Venas antecubitales o cuello, la vena yugular externa. Ya lo dijiste, calibre del catéter grande, el más grande que le quepa a esa vena, mínimo 18, la longitud del catéter debe ser corto. Recuerden que existen dispositivos intraóseos que son disponibles en Colombia comercialmente, pero pues los tienen que comprar. ¿Dónde lo canalizamos? ¿En la escena o en la ambulancia? Profe, como el paciente Ambulancia. está estable, sería en la ambulancia. Dependiendo también de la escena, pues si hablamos de otro caso o digamos de un paciente que esté atrapado, pues es dependiendo. Entonces sí, importante no retrasar el traslado de este paciente que definitivamente está en una situación crítica. Idealmente lo debería hacer en la ambulancia y empezar en la ambulancia. ¿Qué tipo de líquido le pongo? ¿Cristaloide o coloide? Cristaloides. Listo, entonces sin dudarlo, cristaloides. ¿Por qué? Porque son iguales cristaloides que coloides, pero coloides son más caros. Entonces le pongo el que sea igual de efectivo, pero más económico. ¿Cuál cristaloide? Solución salina normal. Lactato de Ringer. Ok, lactato de Ringer o solución salina 0.9%. ¿Cuánto le pongo? Mucho, poquito, más o menos. ¿Bolo respuesta? Lo que se necesite. ¿Cuánto? ¿6 litros o qué?
Profe, empezar con un bolo de 500 hasta que empecemos a ver respuesta positiva y empiece a normalizarse la tensión arterial. Bolos de 207 respuesta. Mata. Lo va a ahogar, amigo, lo va a ahogar. Con bolos de 250. Entonces, Hablen de aún. Muchachos, levanten la manito para que todos podamos escuchar, que en realidad no se entendió ninguno lo que dijo, pues es como maluco. Sí, exacto. Ahora ninguno levanta la mano. Muy bien, reanimación hipotensiva, ¿qué es ese concepto? Yo no las veo. La manito está en tu Teams, arriba, hay una manito que dice levanta la mano, si uno la hunde, se ve una manito levantada. Pero no veo a los estudiantes. Ah, y aquí tengo en 3 pantallas, entonces los estoy viendo. Aquí el que le estoy levantando la mano soy yo. Reanimación hipotensiva, ¿esa vaina qué es? ¿Qué concepto es? Reanimación hipotensiva, hipotensión permisiva. Bueno. Valeria, sí. Profe, lo que vamos a hacer es darle al paciente cantidades de líquido como polo respuesta para mantener una presión arterial sistólica de al menos 90 milímetros de mercurio, con el fin de que no se vayan a destruir o se vayan a dañar los coágulos que ya se hayan formado, y por eso se le da una carga menor. Listo. ¿Y de cuánto le vamos a dar la carga? Yo le pondría bolos de 250. 250 cc, muy bien. ¿Quién me levantó la mano por aquí? Juan Fernando. Sí, profe, el mismo concepto de la compañera Valeria, yo también le pondría bolos de 250 y es suministrarle líquidos hasta conseguir presiones arteriales pues, de límite, que en este caso serían presión arterial sistólica de 90. ¿Y si el paciente tiene una lesión cerebral traumática? Profe, de 100 a 110. Nos vamos hasta 110. Muy bien. Y, Entonces, y en lo posible se puede colocar en posición semifowler. ¿y de qué dependerá que yo lo pueda semisentar? Profe, de la camilla. Cranea. Y de la columna, ¿sí o no? Si yo sospecho que tiene una lesión raquimedular, debo elevar la cabecera, pero lo debo trasladar en la tabla para poderlo elevar. ¿Listo? Sí, profe, no lo puedo semisentar en ese caso, pues simplemente lo elevo con la cabecera de la camilla elevada, pero lo dejo sobre la tabla para que esté como en una cuña. No le puedo doblar la espalda. Sí. Listo. Juan, sigues con la mano levantada. O Fernando. Y sin micrófono. ¿Cómo? No te escuché. Aunque seguías con la mano levantada. La tienes que ir bajando. Muy bien, entonces, importante. Servicios de prehospitalaria avanzada. Recordemos que si el paciente tiene sangrado, el líquido ideal de reposición es sangre, hemoderivados tempranamente. Cuando no tenemos, hacemos reanimación hipotensiva en el campo, en el que con cristaloides, recuerden que la palabra bolo significa una cantidad, no una velocidad. Le colocamos volúmenes pequeños de 200 o 250 cc de algún cristaloide, lactato de Ringer o salino al 0.9%, y vamos revisando cómo sigue la presión arterial sistólica. Nuestra meta es tenerla entre 80 y 90, pero si el paciente tiene sospecha de lesión cerebral o medular, debe estar siempre por encima de 90 para los ingleses y para el PHTLS. Sin embargo, otras autoridades de neurotrauma mencionan 100 o hasta 110 de sistólica. No hay un consenso completo. ¿A qué velocidad? A llave abierta. Esas pequeñas cantidades que vamos a pasar las pasamos a llave abierta y estamos monitorizando cada 5 minutos cómo está ese signo vital, la presión arterial sistólica, y la mantenemos durante todo el traslado. Y eso es la reanimación hipotensiva. Diagnósticos principales, ya hemos hecho algunos. Dijimos que tiene shock, ¿sí? ¿Qué tipo de shock es? Recordemos la clasificación de Hinshaw y Cox. Son solo 4 tipos diferentes de shock. ¿Se acuerdan cuáles son? Un shock hipovolémico. Hipovolémico es uno. Destructivo. Distributivo.
Cardiogénico, neurogénico. ¿El del neumoatención cuál es? Obstructiva, profe. Hemorrágico. Obstructivo. Entonces recuerden, son 4 tipos de shock grandes. La clasificación de Hinshaw y Cox desde los años 70 es la que venimos utilizando. En su texto del PHTLS no mencionan esos 4 porque el shock obstructivo lo llaman ellos por razones que desconozco como choque como cardiogénico, pero como extracardiogénico, eso no existe, es choque obstructivo. Entonces en este paciente tenemos o pensamos que tiene un choque obstructivo por una neumoatención. ¿Podrá tener un taponamiento? Profe, pues como vimos ahorita, Sí. habría que auscultarlo y así Listo. determinar la triada. Digamos que lo ocultamos y no escuchamos nada porque está la sirena encendida. Valeria, sí. Profe, la ingurgitación. Profe, yo digo que no tiene un taponamiento cardíaco. Lo que está pasando es que debido al neumotórax de tensión, las estructuras del mediastino se están desviando hacia el lado derecho, creo, si no estoy mal. Entre ellas el corazón, y por eso está creando, por decir así, una falla cardíaca. Entonces la sangre no está llegando suficientemente al corazón. Ok, entonces tenemos un estado de shock con una lesión traumática, tiene un neumo por clínica. El taponamiento es muy difícil de definir y en medio prehospitalario mucho más. Casi siempre necesitamos ultrasonido. De todos modos, no podemos descartarlo completamente. Manejamos el neumo y el siguiente tipo de choque que pensamos es que hay una hemorragia, efectivamente, que la hemorragia puede ser oculta, ya sea intratorácica o ya sea intraabdominal. Si es intratorácica o intraabdominal, no tenemos nada que hacer, hay que correr porque el paciente requiere cirugía. Si fuera una hemorragia en las extremidades, tenemos la posibilidad de utilizar torniquetes. Si es en las regiones inguinales o axilar, un torniquete de unión y no tenemos más. ¿Listo? Es bueno complementar. Sí. Es bueno complementar ahí, Juan, que cuando hay un neumoatención y ese neumoatención está muy avanzado, va a comprimir la cava. Entonces, al comprimir la cava, el retorno venoso se disminuye de forma importante. Correcto, profe, muchas gracias. Entonces tenemos que, si nos enfrentamos a un paciente como esos, con un choque muy importante, donde podemos tener muchas causas de choque, nuestra función es identificar cuáles puede tener, tratar las que pueda tener en ese lugar, iniciar tratamiento para el tipo de choque que yo creo que tiene, que si pensamos que es hemorrágico, entonces tenemos que hacer reanimación hipotensiva, y como no lo podemos manejar porque está en un sitio oculto, hay que trasladarlo prontamente. ¿Tendrá lesiones neurológicas? Por lo menos centrales. ¿Sí o no? ¿O será que el estado deprimido y el Glasgow se explica por el shock o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿El choque hace que uno se le deprima el estado de conciencia? Profe, pues la baja perfusión al cerebro no facilita pues la depresión, pues la alteración en el estado de conciencia. Que si hay menos sangre en el cerebro, pues nos vamos a sentir más, pues vamos a estar con un nivel de conciencia deteriorado. Correcto, exactamente. La hipoperfusión es en todo lado y si es en el cerebro, se deprime el estado de conciencia. En este paciente pues no había como nada indicativo inicialmente. ¿A qué hospital lo vamos a llevar? Primero, segundo, tercer nivel. Un hospital de tercer nivel. Necesitamos un tercer nivel y ojalá un tercer nivel con experiencia en el manejo del paciente con politraumatismos, ¿cierto? Sí. Importante cómo lo inmovilizamos. Entonces recuerden que existen dos documentos de NIMSP, el último publicado en 2018, que habla sobre cuándo inmovilizar, cuándo colocar collar y cuándo colocar tabla, ¿cierto? Básicamente los criterios para uno y para otros son los mismos. Este paciente lo podemos inmovilizar. Inicialmente la restricción será manual y el traslado hacia nuestra camilla de transporte en la ambulancia y después pasarlo a la sala de emergencias, pues hay varias opciones. Todas son igual de válidas, sin embargo algunas son mejores que otras. El mecanismo ideal de inmovilización es con un colchón de vacío, que no tenemos, que lo utiliza mucho en Europa. Mis siguientes opciones serán la tabla espinal rígida. Mi siguiente posibilidad es hacer un buen control y movilización en bloque con muchas personas. Y las indicaciones de inmovilización pues son las mismas.
estado de conciencia alterado, que sí lo tiene, o evidencia de intoxicación, dolor hipersensible en la línea media del cuello, síntomas neurológicos, lesiones distractoras o deformidades evidentes, y son las mismas para el collar. Te recuerden que antes para todo había tabla, para todo era tabla, pero debemos buscar esos signos clínicos de lesión que van a ser los mismos que me dicen a mí que yo deba colocar un collar cervical o no, ¿sí? Durante la evaluación primaria este paciente se deteriora y deja de respirar, queda inconsciente y deja de respirar. Mientras estamos haciendo todas estas cuestiones. Si ya está intubado, ¿en qué cambia nuestra actuación respecto a la anterior? Estábamos allí empezándolo a manejar y de un momento a otro queda inconsciente. Si está intubado, ¿algo cambia o no? ¿Es mejor? ¿Es más fácil? ¿Es más complicado? ¿Qué dicen ustedes? Veo manitos. Profe, Sí. profe, más fácil por lo que ya le podríamos brindar un soporte de ventilación adecuado, por lo que ya está intubado. Listo. Y que es importante aquí revisar. Alguien lo mencionó por allá ahorita. ¿Qué sucede si uno intuba a un paciente antes de manejar cierta patología que ya dijimos que tiene? Profe, puede empeorar el neumotórax. Correcto, el neumotórax y se incrementa. Entonces, si no descomprimimos el neumo antes de intubarlo, puede que ahora ya tenga un colapso hemodinámico grave o esté en paro cardíaco por el neumo. ¿Le hacemos compresiones o descomprimimos el neumo? Primero descomprimir el neumo. Correcto. Entonces, en paro cardíaco traumático, solucionamos las causas de choque profundo antes de pasar a compresiones. Eso es una revisión muy grande que podemos hacer. Si está el equipo completo, ¿hacemos compresiones? ¿Hacemos 32 o qué? Hace paro. Profe, sí, después de hacer la descompresión, sí sería un 32. ¿Alguien no le haría compresiones? Ausencia de pulso carotídeo. Politraumatismo. Alguien diría, yo no le hago compresiones y me lo llevo rapidísimo. O todos le hacen compresiones torácicas. Profe, ¿y ya se descartaron pues las demás posibles lesiones que pueda tener en el tórax debido al mecanismo del trauma? Ya le descomprimimos el neumotórax y por si acaso le insertamos una aguja en el otro hemitórax. Tiene una aguja a cada lado, una aguja grande a cada lado. Profe, hasta no descartar más lesiones en el tórax, yo creo que no sería prudente, porque de pronto en las compresiones podríamos perforar más los pulmones con alguna astilla de algún hueso o afectar más el corazón. Listo. ¿Quién tiene otra opinión? Paro cardíaco y trauma. ¿Qué más hacemos? Todos comprimen, todos hacen compresiones. 32. ¿O alguien no quiere comprimir? Recuerden posibilidades. 1, que esté taponado. ¿Servirá hacer compresiones torácicas para perfundir cerebro y corazón con un corazón taponado? No. Siguiente causa de choque pensamos, sangrado intraabdominal. ¿Servirán las compresiones torácicas si el paciente está con una hipovolemia grave? No, profe, porque no va a haber suficiente riego sanguíneo. Bien, entonces fisiológicamente no tiene mucho sentido hacer compresiones torácicas, entendiendo que este paciente tiene que ser llevado a cirugía. Los protocolos no son concluyentes, obviamente no hay una evidencia científica profunda. Sin embargo, en las últimas guías de reanimación sí se menciona como si estamos demasiado lejos de una institución hospitalaria grande que pueda llevar al paciente a cirugía y llegar allá en menos de 15 minutos, no deberíamos iniciar reanimación, sino acompañar al paciente porque el paciente casi que hay que declarar la muerte en la escena. Siempre sí o sí, idealmente hay que ponerle el desfibrilador al paciente, de modo que yo descarte
que simplemente tuvo, por ejemplo, una contusión torácica y la contusión miocárdica, y que por la contusión está fibrilando. En ese caso, la desfibrilación puede ayudarle. Entonces, coloco desfibrilador, identifico ritmo. Si tengo ritmo favorable, sea por desfibrilarlo, o sea porque tiene un ritmo de complejos estrechos rápido o complejos anchos rápido, ese paciente yo puedo hacer reanimación, debería intubar tempranamente y derivarlo rápidamente a un hospital. Si estoy a más de 15 minutos, va a ser bastante inútil. La sobrevida usualmente está entre el 1% cuando el trauma es de tórax cerrado y hasta el 10%, 15% cuando es penetrante en tórax con herida de corazón. Entonces, bastante variable, es un tema bastante discutido, que da para muchas cosas para hablar, y que creo que sería importante irlo aclarando como consenso nuestro en la universidad. En mi pensar son demasiadas variables y cada caso tiene que tener un análisis individual. No sé si los profes tienen alguna opinión respecto de paro cardíaco traumático. ¿Alguno de los estudiantes quiere opinar algo más? Muy bien, entonces en resumen, este paciente va a tener un choque profundo con una falla ventilatoria secundaria, tiene un neumotórax a tensión, tiene una hemorragia intraabdominal asociada y una fractura de codo con una posible lesión vascular que no nos va a complicar el estado clínico, pero que puede complicarse posteriormente. Si tengo mucha gente trabajando, hago varias tareas al tiempo. Si tengo pocas personas, debo ahorrarme tiempo y en ese caso algunas intervenciones van primero que otras. Preguntas, comentarios, opiniones. Muy bien. Creo que no es más, doctora Esther. Listo, muchísimas gracias a los muchachos. Muchas gracias a todos, muchachos. Gracias, profe. Gracias a todos, doctor, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días con un nuevo caso clínico. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, hasta luego. Feliz noche a todos.